Era una tarde cálida de sábado, el tipo de tarde que se te mete en la piel, que te acaricia suavemente con su luz dorada, esa que filtra entre las hojas de los árboles y crea sombras suaves sobre el suelo. El aire, ligero y perfumado, con el aroma de las flores que aún se mantenían frescas de la lluvia de la noche anterior, se deslizaba sin prisa por el jardín, haciendo que todo a su paso pareciera más tranquilo, más ordenado. No había nubes en el cielo, solo una vastedad de azul claro que se extendía sin esfuerzo. Antes de que sigamos con la historia, me encantaría que formes parte de esta comunidad, así que suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás acompañando. Cada historia llega más lejos gracias a ti, y me emociona saber hasta dónde estamos conectados, como si el universo mismo hubiera decidido regalarme ese momento de calma. Los sonidos eran los de siempre, el susurro del viento entre las ramas, el canto lejano de algunos pájaros, el ruido suave de los coches pasando por la calle a lo lejos. Todo se mezclaba en una especie de sinfonía natural, perfecta en su simplicidad. Estaba sentada en una silla de mimbre que ya conocía demasiado bien, un lugar donde tantas veces había encontrado consuelo en los días que se alargaban lentamente, sin mucha historia que contar. Mi libro descansaba entre mis manos, ese mismo libro que había comenzado hacía semanas, tal vez meses, y que nunca parecía llegar a su final. Las páginas se deslizaban con facilidad bajo mis dedos, pero mi mente, inquieta, no lograba concentrarse del todo en las palabras. Siempre me había gustado leer, pero ese día algo me mantenía distante, como si el texto frente a mí fuera solo un fondo borroso a través del cual veía el mundo real con más claridad. El té, aún caliente, permanecía en la taza sobre la mesa, el vapor ascendiendo lentamente como si quisiera quedarse el mayor tiempo posible antes de disiparse en el aire. Lo había preparado con tanto cuidado, con la medida exacta de hojas, la temperatura perfecta del agua, y aún así me encontraba con la sensación de que algo se había roto en el ritual. Como si el sabor del té no fuera ya el mismo, como si la calidez que solía traerme se desvaneciera antes de que pudiera disfrutarla. Cada sorbo era menos satisfactorio que el anterior, y el hecho de que la tarde transcurriera con una lentitud casi incómoda solo aumentaba esa sensación de vacío. La luz del sol comenzaba a inclinarse, tiñendo todo de un dorado suave que abrazaba las esquinas de las casas vecinas y las flores que adornaban mi jardín. Todo parecía tan pacífico, tan sereno, que era casi imposible creer que algo estuviera por cambiar. Sin embargo, era en ese momento, en ese silencio casi perfecto, cuando algo dentro de mí, una sensación tenue pero clara, comenzó a crecer. Un sentimiento, algo sutil pero indiscutible que me decía que ya no podía seguir ignorándolo. Como si una pequeña grieta, invisible a simple vista, hubiera comenzado a abrirse en el aire mismo que respiraba. Sabía que algo había cambiado. No sabía qué, pero había algo que ya no encajaba. Era como cuando una nota desafinada interrumpe una melodía que parecía perfecta. No se oía un sonido, pero lo sentía, lo notaba, como una presión sutil que se instalaba en el fondo de mi mente, en el hueco de mi pecho. La tarde, tan aparentemente perfecta, ya no me ofrecía la calma que solía traer. El tiempo ya no fluía con la misma facilidad. Había una quietud en el aire que, en lugar de ofrecerme consuelo, me hacía sentir que algo más grande estaba a punto de ocurrir, algo que no podría evitar ni siquiera con todo el silencio del mundo. Miré la taza, la luz del sol reflejándose en el agua, pero ya no veía solo té. Vi una metáfora, una imagen distorsionada de lo que me esperaba. La calma que siempre había sido mía, ahora me estaba escapando, dejando en su lugar una inquietud de la que no podía deshacerme. Mi mente, que solía escapar a través de las páginas de ese libro que nunca terminaba, ahora no podía hacer más que dar vueltas alrededor de esa sensación creciente. Algo había cambiado,
algo irreparable, algo que ya no podría ignorar. No era solo el día, ni el libro, ni el té, ni el jardín. Era yo. Algo dentro de mí había comenzado a agitarse, y aunque trataba de aferrarme a la quietud que había sido mi refugio por tanto tiempo, sabía que ya no podría sostenerme en la misma forma. Algo había cambiado, y esta vez no se trataba de algo que se pudiera dejar atrás con el paso del tiempo. Esta vez, la verdad se presentaba de manera clara y precisa, como un reflejo en el agua que no se puede distorsionar. Algo iba a suceder, algo que no podría evitar, y de alguna manera, en lo profundo de mi ser, sabía que ya no había vuelta atrás. Había recibido un mensaje, uno muy corto, pero con el poder de cambiarlo todo. Ese tipo de mensaje que cuando lo lees, te deja paralizada, como si el tiempo se detuviera un instante y el aire se volviera denso, casi irrespirable. No era una noticia inesperada, al menos no completamente. En el fondo, ya sabía que algo así podría suceder, que esa era la dirección en la que las cosas se estaban encarrilando, aunque había intentado negarlo durante tanto tiempo. La verdad siempre había estado allí, en las pequeñas grietas, en las palabras no dichas, en los gestos que hablaban más que cualquier frase, pero lo había ignorado. Pensaba que la familia, el amor, las relaciones construidas durante años eran suficientes para superar cualquier diferencia. Pensaba que mi sacrificio, mis horas, mis esfuerzos, todo lo que había hecho por ellos, por mi hijo, bastaría para mantener un lugar en su vida, para seguir siendo importante, para ser esa presencia sólida que siempre había sido. Pero ahora, frente a mí, en la pantalla del teléfono, estaba la confirmación de que no era así. No vengas, mamá. Mi esposa no quiere que estés aquí. Quiere que seas solo para la familia, y entendí que ya no tenía un lugar. Esas palabras, esa simple línea, tan corta, pero tan cargada de una verdad insoportable, me atravesaron como un cuchillo. Fue como si todo el amor, todo el sacrificio, todo lo que había dado y dejado de lado para que ellos pudieran tenerlo mejor, se desvaneciera en ese momento. No era solo un rechazo, era una negación completa de lo que había sido mi lugar en sus vidas. Ya no tenía un lugar. El espacio que había ocupado, el lugar que había creído que era mío por derecho, ya no existía. No solo me decían que no era bienvenida, me estaban diciendo que no importaba. Mi presencia ya no significaba nada. Y lo peor de todo, lo que más me dolía, era que lo decía mi propio hijo. Él, que había sido mi razón para seguir adelante durante tantos años, él que había sido el centro de mi vida, ahora estaba diciendo que ya no había espacio para mí. Mis manos temblaron un poco al sostener el teléfono, como si el aparato fuera el culpable de esa verdad dolorosa, como si fuera la máquina que había desvelado de forma impersonal algo tan profundo, tan humano, que no podía digerir. Los dedos se me hicieron pesados, como si no quisieran responder al impulso de presionar la pantalla, de leer una vez más esas palabras para asegurarme de que lo había entendido bien. Quizás pensaba que al releerlo, el mensaje perdería fuerza, que la realidad cambiaría, pero no. Allí estaban, las palabras clavadas en mi mente como una espina, cada una de ellas tan definitiva, tan cortante. No podía devolver el mensaje. No quería escribir nada que pudiera justificarse, que pudiera suavizar la herida que me acababan de infligir. No había nada que pudiera decir, ni nada que pudiera hacer, que cambiaría lo que acababa de leer. La respuesta ya estaba escrita. Estaba en esos pocos pero letales caracteres que me decían, con una frialdad escalofriante, que ya no importaba, que ya no había lugar para mí. Intenté respirar, pero el aire parecía espeso. Se me quedó atorado en la garganta, como si se hubiera convertido en algo pesado, algo que no podía tragar. Una oleada de emociones me invadió de golpe, una mezcla de incredulidad, dolor y una rabia silenciosa que no sabía cómo manejar. Había hecho tanto por ellos, había dado tanto de mí misma, no solo en los grandes gestos,
sino en cada pequeño detalle. Las llamadas a medianoche, los sacrificios, el tiempo que había perdido por estar allí, por ser la madre perfecta, la suegra comprensiva, la abuela siempre presente. Había pasado años pensando que todo eso era lo que debía hacer, que el amor de madre, el amor de suegra, de abuela, todo eso debía ser incondicional, que debía dar sin esperar nada a cambio. Y ahora, en un par de líneas, me decían que no solo no era suficiente, sino que mi presencia era un estorbo. Mi lugar, mi espacio, ya no existían. Mi mente comenzó a dar vueltas, buscando alguna explicación, algún indicio que pudiera justificar esas palabras. Pero no lo encontré. Sabía que había algo más, que había señales antes, pero me había negado a verlas. Desde los pequeños comentarios de Laura sobre cómo mi forma de ser no encajaba con la suya, hasta las miradas furtivas de Javier cuando se sentía incómodo con mi presencia. Todo eso había estado ahí, como pequeños murmullos que no quise escuchar, como pequeñas grietas que pensé que podía llenar con amor, con generosidad, con sacrificio. Pero ahora, con la claridad de esas palabras, entendí que nada de eso había servido. Mi presencia ya no era deseada, ya no era necesaria. Y mientras todo esto pasaba por mi mente, mis manos seguían temblando. No era solo el teléfono el que temblaba, era yo. Mi cuerpo entero se sentía como si estuviera flotando en una realidad paralela, como si todo lo que conocía, todo lo que había creído, se estuviera desmoronando bajo mis pies. Estaba allí, sola en ese espacio que una vez había sido mío, y no podía evitar sentir que, al igual que esa tarde cálida y tranquila que ahora parecía irreal, yo también estaba desvaneciéndome en algo que ya no reconocía. Y por un momento me pregunté si este sería el final de todo, si ya no había vuelta atrás, si ya no había un camino que llevara a la reconciliación, a la sanación. ¿Había algo que aún pudiera hacer? ¿Algo que pudiera cambiar la dirección de este mensaje, de esta verdad cruel? Pero, al mirar nuevamente el teléfono, su pantalla brillante y fría ante mis ojos, supe que no. No había nada que pudiera cambiarlo. Ese mensaje no solo había sido una advertencia, había sido el cierre definitivo de una puerta que, por mucho tiempo, creí que estaba abierta para mí. No era la primera vez que sentía que la familia me estaba excluyendo. Aquella sensación de ser invisible, de estar ahí pero no pertenecer, se había colado en mi vida más veces de las que me gustaría admitir. Había sucedido en innumerables ocasiones, en cenas familiares, donde me encontraba sentada en la mesa, rodeada de voces y risas, pero con la inexplicable sensación de estar completamente sola. Me sumergía en las conversaciones, intentaba participar, aportar algo de mí, pero las palabras que salían de mi boca parecían desvanecerse en el aire, como si no tuvieran peso, como si no tuvieran eco. Me observaban pero sin ver, como si fuera un mueble más, como si mi presencia fuera solo un espacio que ocupaba sin aportar nada realmente importante. Me esforzaba por ser esa madre, esa suegra, esa abuela que siempre estaba allí, que siempre daba un paso adelante para hacer que todo fuera más fácil para ellos. Siempre estaba dispuesta a ayudar, a cocinar, a ofrecer mi tiempo, mis recursos, mi cariño. Y sin embargo, cuando las cosas se ponían difíciles, o cuando se trataba de sentirme incluida en algo importante, mi esfuerzo se desvanecía como el humo de una vela apagada. Recuerdo especialmente esas noches en las que me encontraba preparando la cena, con la intención de que todos se sintieran cómodos, bien alimentados, felices. Mi hijo Javier y Laura, su esposa, llegaban tarde después del trabajo, cansados, pero siempre expectantes de que yo estuviera allí para resolver cualquier problema. En esos momentos, mi cocina se convertía en un refugio, un lugar donde el esfuerzo que ponía en cada plato se sentía como una pequeña forma de mantener la conexión, de sostener esa idea de familia que tanto valoraba. Pero, mientras yo cocinaba, ellos hablaban entre sí,
A veces ni siquiera se dirigían a mí. Se sumían en sus propias conversaciones, reían en sus propios códigos, y yo, como una sombra en la esquina, observaba cómo todo pasaba ante mí, pero nunca formaba parte de ello. Trataba de darles espacio, de ser discreta, de no interrumpir, pero a veces sentía esa punzada en el pecho, ese dolor sutil que me recordaba que no estaba realmente allí, que mi presencia no era relevante. No era solo la falta de conversación, sino la falta de conexión, de una mirada, de una palabra que me incluyera, que me hiciera sentir que yo también formaba parte de su mundo. Lo ignoraba. Creía que simplemente era un mal día, un mal momento, un mal ciclo por el que estábamos pasando. Pensaba que todos teníamos días difíciles, que tal vez estaban tan atrapados en sus propias preocupaciones que no se daban cuenta de cómo me sentía. Pensaba que las cosas volverían a ser como antes, que en algún momento recuperaríamos ese equilibrio que una vez tuvimos, cuando las risas fluían con facilidad y los abrazos eran genuinos, cuando mi presencia era bienvenida y no se sentía como una carga. Intentaba restarle importancia a esas pequeñas grietas, a esos gestos invisibles que me apartaban lentamente, de a poco, sin que pareciera haber una razón clara para ello. La vida seguía su curso. Yo seguía adelante con mi amor, con mi dedicación, creyendo que todo eso era suficiente, que todo eso bastaría para reparar cualquier distancia, cualquier desentendimiento. Pero esta vez no podía ignorarlo más. No podía seguir viviendo en la ilusión de que todo se resolvería por sí solo, de que mi amor incondicional bastaría para sanar cualquier herida. Esta vez las palabras llegaron como un golpe seco, claro, definitivo. No vengas, mamá. Mi esposa no quiere que estés aquí. Quiere que seas solo para la familia, y entendí que ya no tenía un lugar. Esas palabras tan simples y tan directas no dejaban lugar a interpretaciones. No era una sugerencia, no era una indirecta. Era una verdad cruda y dolorosa, una verdad que ya no podía escapar, que ya no podía evadir. Era la confirmación de todo lo que había estado flotando en el aire durante meses, años tal vez. Aquella sensación de ser invisible, de ser un accesorio en sus vidas, ahora estaba estampada en una pantalla, escrita en letras negras sobre fondo blanco, de forma implacable. Ya no había vuelta atrás, ya no tenía un lugar. Esa frase resonaba en mi cabeza como un eco, una sentencia que golpeaba cada rincón de mi ser, despojándome de la esperanza que aún albergaba. Un eco que repetía, una y otra vez, que mi tiempo allí, en esa familia, había llegado a su fin. Ya no era bienvenida, ya no era necesaria. El lugar que había ocupado, el que pensaba que era mío por derecho, ya no existía. Mi presencia ya no era apreciada, ya no era parte de su vida. Esa sensación de desmoronamiento me invadió de golpe, como un tsunami que arrasa con todo a su paso, dejándome sin fuerzas, sin aire. Mi mente comenzó a dar vueltas, buscando respuestas, justificando lo injustificable, pero al final, todo me llevaba al mismo lugar. Ya no era parte de ellos, y esa realidad, aunque la había sentido venir durante tanto tiempo, me atravesó de una forma tan profunda que no pude evitarlo. No podía ignorarlo. Ya no podía seguir viviendo en la esperanza de que todo volvería a ser como antes. Ese mensaje me había dejado sin palabras, sin fuerzas, sin ganas de seguir luchando por algo que ya no existía. Mi lugar en esa familia, la familia por la que había dado tanto, por la que me había desgastado durante años, ya no estaba allí. Y aunque sabía que nada de lo que podía hacer cambiaría esa realidad, el dolor de esa pérdida, de esa exclusión, se quedó conmigo, marcándome de una forma que no había anticipado. Recuerdo cómo al principio me sentía parte de todo, como si mi vida estuviera completamente entrelazada con la de mi hijo, Javier, y cómo todo lo que hacía tenía un propósito claro: asegurarme de que tuviera lo mejor, de que creciera en un ambiente lleno de amor, de estabilidad y de todo aquello que había soñado para él. Al principio todo parecía tan sencillo.
Los días eran largos, pero llenos de esa energía imparable que solo los niños pueden tener. Recordaba las noches en las que, agotada pero feliz, lo acurrucaba en su cama, su pequeño cuerpo descansando entre las sábanas, mientras yo me quedaba allí, observando cómo respiraba en ese sueño profundo, sintiendo que todo en el mundo estaba bien porque él estaba a salvo. Los primeros años fueron esos momentos mágicos en los que no importaba cuánto trabajara o cuánto me sacrificara, porque verlo crecer, verlo aprender, ver cómo descubría el mundo por sí mismo era suficiente. Para él, era su primer refugio, su primer amor, y eso me daba la paz que necesitaba para seguir adelante. Recuerdo especialmente su risa infantil, esa risa pura que solo los niños pequeños pueden tener, una risa que venía del corazón y que, al escucharla, llenaba la casa de una energía tan viva que hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Los sonidos de su risa eran contagiosos, como si se difundieran en las paredes, en el aire, en cada rincón de nuestra vida. Cuando me veía cansada, cuando sentía que la carga de ser madre soltera se hacía más pesada de lo que podía soportar, su risa era mi refugio, mi alivio. Sabía que todo el esfuerzo valdría la pena porque él me lo recordaba todos los días, con su alegría, con sus preguntas inocentes, con esa curiosidad insaciable por entender el mundo que lo rodeaba. Yo me convertí en su guía, en su protectora, en su apoyo. Su vida, sus necesidades, sus sueños se convirtieron en los míos. Cada logro, cada avance, se sentía como si fuera mío también, como si mi sacrificio y mi amor se tradujeran en su felicidad, en su bienestar. Su madre y yo nos compartíamos la carga de criarle, de darle todo lo que necesitaba, aunque nuestras vidas no siempre fueran fáciles. Había días de tensiones, de discusiones, de frustraciones. Criar a un hijo no siempre es un camino recto, no siempre es sencillo. Había noches en las que me despertaba con miedo de no estar haciendo lo correcto, de no poder proporcionarle todo lo que necesitaba. Hubo momentos en los que, a pesar de todo mi esfuerzo, me sentía perdida, como si no pudiera más, como si las fuerzas se agotaran antes de lo esperado. Pero siempre, siempre encontraba una razón para seguir adelante. Era él, Javier, con su mirada llena de amor, con sus pequeñas manos que se aferraban a mí cuando se sentía inseguro o triste. Él era mi motor, mi razón para seguir luchando, para seguir levantándome cada mañana con la promesa de que haría todo lo posible para darle lo mejor. Pasaron los años, y aunque no siempre fue fácil, siempre estuve ahí, siempre. No importaba lo difícil que fuera el día, no importaba si me sentía agotada o sola, siempre estaba ahí para él. Cuando cayó enfermo, yo fui la que pasaba noches en vela a su lado, sosteniéndole la mano, preocupándome por cada tos, por cada fiebre, buscando consuelo en su mirada cuando me decía, con esa voz suave de niño, que todo estaría bien. Cuando empezó la escuela, yo estuve allí, con su mochila nueva, sus zapatos recién comprados, viendo cómo tomaba esos primeros pasos hacia un mundo que yo no podía controlar, pero que sabía que debía acompañar. Era un mundo lleno de incertidumbre, de nuevos desafíos, pero también lleno de oportunidades. Me aseguré de que supiera que siempre tendría un hombro en el que apoyarse, que siempre tendría un lugar seguro donde pudiera regresar. Lo vi crecer, lo vi transformarse de un niño pequeño, dependiente, a un joven que comenzaba a hacer sus propias decisiones, a caminar por su propio camino. Me sentí orgullosa de cada paso que daba, de cada logro que alcanzaba, pero también, en el fondo, sentía el dolor de saber que, aunque lo había dado todo por él, las distancias comenzaban a crecer. A medida que se hacía más grande, su mundo comenzaba a alejarse del mío, y eso me hacía sentir como si poco a poco me estuviera perdiendo de su vida, como si las cosas que antes compartíamos con tanta facilidad, las sonrisas, las conversaciones interminables sobre cualquier cosa, se fueran desvaneciendo, reemplazadas por nuevas preocupaciones,
nuevas personas, nuevas experiencias que ya no formaban parte de mi esfera. Pero aún así, seguía estando ahí. Siempre. Cuando comenzó a salir con Laura, su vida comenzó a tomar un nuevo rumbo, y aunque al principio me sentí feliz por él, por ver que finalmente había encontrado a alguien con quien compartir su vida, también comenzó a surgir en mí una sensación extraña. Aquello que antes compartíamos, esos momentos de complicidad, de pequeñas rutinas que definían nuestra relación, comenzaban a desdibujarse. A medida que se adentraba más en su relación con Laura, yo me veía relegada, como si mi lugar en su vida se desvaneciera poco a poco, pero aún así, me decía a mí misma que era algo natural, que era parte del proceso, que las cosas cambiarían con el tiempo, que todo se resolvería. Y, a pesar de esas pequeñas grietas, siempre estuve allí. Siempre. Lo supe todo el tiempo. Sabía que mi lugar en su vida no podría ser el mismo para siempre, que con el tiempo crecería, que encontraría nuevas formas de relacionarse, pero no dejaba de ser su madre. Y por más que él comenzara a formar su propia familia, por más que su vida comenzara a tomar otros rumbos, yo seguía siendo la madre que lo había criado, la madre que había estado allí desde el principio. Por eso me aferraba a la idea de que siempre estaría ahí, de que mi lugar en su vida era inquebrantable. Y sin embargo, algo me decía que el cambio estaba cerca. Mi casa fue su primer hogar. Recuerdo con claridad cómo cuando Javier y Laura no tenían lo suficiente para empezar, no dudé ni un instante en dar el paso. Ellos estaban empezando su vida juntos, llenos de ilusiones y sueños, pero las dificultades económicas no tardaron en hacer mella en sus planes. Habían encontrado un lugar que les gustaba, una pequeña casa en un barrio tranquilo, pero no podían cubrir la entrada ni los costos iniciales. Fue entonces cuando decidí que no podía dejarles pasar por ese obstáculo. No lo pensé 2 veces. Fui yo quien dio el paso hacia el banco, quien firmó los papeles, quien aceptó ser codeudora, quien asumió una responsabilidad que no era mía, pero que sentía que debía tomar para que pudieran tener un techo bajo sus cabezas. Las noches en las que me desvelaba, preocupada por los pagos, por si podría cumplir con mis propias obligaciones mientras ayudaba a cubrir las suyas, eran insignificantes comparadas con la certeza de que ellos tendrían un hogar, un lugar donde construir su vida, donde formar su propia familia. A veces me preguntaba si este sacrificio era lo que debía hacer una madre, si todo lo que había dado era suficiente, si había hecho lo correcto, pero siempre encontraba la respuesta en su mirada. En esos momentos en los que Javier, con su rostro cansado pero agradecido, me miraba como si yo fuera su salvavidas. En los días en los que Laura, a veces un tanto distante, me daba una sonrisa tímida, reconociendo de alguna manera todo lo que había hecho por ellos. Pensaba que mi vida giraba en torno a darles lo que no tenían, a cubrir las brechas, a ser la base sólida sobre la que pudieran construir su futuro. Siempre pensé que eso es lo que debía hacer una madre. El sacrificio era parte del amor, una forma de mostrarles cuánto me importaban, cuánto los quería. Mi amor, siempre tan incondicional, se traducía en hechos, en decisiones como esa, en poner su bienestar por encima del mío, en asegurarme de que no les faltara nada, ni lo material, ni lo emocional. A veces sentía que mi vida no tenía otro propósito que el de ser la mano que los levantaba, la voz que les recordaba lo que podían alcanzar. Pensaba que eso era ser madre en todo su esplendor, estar ahí cuando nadie más lo estaba, dar todo sin esperar nada a cambio, sacrificarse sin cuestionar. Pero cuando ese mensaje llegó, todo eso cambió. Las palabras me golpearon con una fuerza que no supe cómo manejar. No vengas, mamá. Mi esposa no quiere que estés aquí. El brillo de la pantalla del teléfono me cegó un instante, como si las palabras no pudieran ser reales, como si estuviera soñando. ¿Cómo podría ser que después de todo lo que había hecho, lo que había dado, las noches de sacrificio,
y las horas de esfuerzo, mi hijo me rechazara así. El aire se me escapó del pecho en un suspiro pesado, y mi cuerpo quedó inmóvil, atrapado en la paradoja de lo que había leído. La respiración se me hizo lenta, pesada, como si el simple hecho de intentar procesar esas palabras me hubiera despojado de mi fuerza. No entendía. No podía comprender cómo había llegado a este punto. Había pasado tanto tiempo dándolo todo, creyendo que mi lugar en su vida era irreemplazable, que el amor que había invertido en ellos sería suficiente para mantenerme en su corazón. Pero ahora, en este mensaje frío y directo, todo lo que había hecho parecía desvanecerse, como si no hubiera significado nada. Las palabras de Javier me cortaron la respiración, me dejaron helada. Ya no era bienvenida. Ya no importaba. Mi presencia, que durante tantos años había sido el ancla de su vida, ahora parecía ser vista como un obstáculo, como algo que interrumpía la vida que querían construir. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía haber llegado a este punto después de todo lo que había hecho por ellos? Después de haberlos visto crecer, de haberles dado un hogar cuando no podían permitírselo, de haber estado allí para cada logro, para cada caída, para cada necesidad que tuvieran. Me había dado por completo, como madre, como mujer, como persona. Y ahora me sentía como si fuera invisible, como si todo lo que había hecho hubiera sido en vano. El amor que había sido mi guía parecía ya no ser suficiente. Las lágrimas se agolpaban en mis ojos, pero no caían. Había algo en mi interior que me impedía rendirme, que me empujaba a entender que este rechazo, por doloroso que fuera, era una señal, una ruptura que no podía ignorar, por mucho que deseara que fuera solo una pesadilla de la que despertaría al día siguiente. ¿Cómo había llegado a mí a este punto? ¿Cuándo fue que, en su mente, mi amor ya no fue suficiente? Cuando mi sacrificio se transformó en un peso, en una molestia. ¿En qué momento dejé de ser la madre que era su refugio para convertirme en algo que querían alejar? Los recuerdos se agolpaban, pero no podía encontrar una respuesta. No podía encontrar un punto de inflexión claro, un momento exacto en el que algo hubiera cambiado. Todo había sido tan gradual, tan sutil al principio, que no me di cuenta de que la distancia se había ido acumulando con cada pequeño gesto, con cada mirada evitada, con cada palabra no dicha. Mi amor, que había sido el hilo conductor de su vida, ahora parecía ser algo que sobraba, algo que ya no necesitaban. Y eso me dolía más que cualquier cosa. El rechazo era una herida que no podía sanar, no con el tiempo, no con las palabras. Ya no había vuelta atrás. Recuerdo el primer día que Javier se fue a vivir con Laura, la mujer que ahora sería su esposa. Aquel día estuvo lleno de una mezcla de emociones. Por un lado, sentí una profunda felicidad por él, por ver que comenzaba una nueva etapa en su vida, una etapa de crecimiento y de la construcción de su propia familia. Pero, por otro lado, había algo en mi interior que me generaba incertidumbre, una sensación extraña que no podía identificar del todo, pero que no podía ignorar. Laura, aunque parecía encantadora y cariñosa en un principio, no era como las demás personas con las que Javier había estado. Ella no compartía la misma apertura, la misma calidez que había encontrado en otras relaciones familiares, y aunque trataba de ser amable, había algo en su mirada, en sus gestos, que me decía que no me aceptaba por completo, que había una barrera invisible entre nosotras que no podía atravesar. Al principio, me lo tomé a la ligera. Pensé que tal vez era solo inseguridad de su parte, que como era la mujer que acababa de entrar en la vida de mi hijo, necesitaba un poco más de tiempo para acostumbrarse a mí, para ver que no representaba una amenaza. Pensé que con el tiempo todo se resolvería, que la convivencia nos llevaría a una relación más fluida, más natural. Después de todo, yo solo quería que Javier fuera feliz, que encontrara a alguien que lo hiciera sentir amado, y pensaba que todo iría mejor con el paso de los meses. Pero no fue así. Poco a poco,
Las pequeñas tensiones que había sentido al principio empezaron a aflorar de forma más evidente. Las sonrisas que al principio eran corteses y tímidas se volvieron más forzadas, y las palabras que Laura me dirigía parecían estar cargadas de una sutil incomodidad, de algo que no podía poner en palabras pero que yo sentía profundamente. Los primeros comentarios, aunque disimulados, comenzaron a hacerse más frecuentes, como si fuera un sutil recordatorio de que no encajaba del todo en su vida. «Mamá, hablas muy alto», me dijo una vez durante una cena. Era un comentario trivial, pero su tono de voz y la forma en que lo dijo me hicieron sentir como si estuviera haciendo algo mal, como si mi manera de ser fuera un inconveniente para su paz, para su comodidad. Al principio lo ignoré, pensando que tal vez ella solo estaba bromeando o que simplemente no estaba acostumbrada a mi energía. Pero entonces comenzaron a surgir otros comentarios. «Tu risa incomoda», me dijo en otra ocasión, cuando no podía dejar de reírme ante una anécdota graciosa que compartía con todos en la mesa. La risa, que había sido una de mis mayores fortalezas, la que me había acompañado en los momentos más difíciles de mi vida, la que me ayudaba a sobrellevar las cargas que a veces me parecían insostenibles, ahora era vista como una molestia, como algo de lo que debía avergonzarme. Fue como si, con cada palabra que salía de su boca, ella estuviera marcando una frontera invisible, una frontera que me decía que yo no era bienvenida en su mundo, que mi presencia, por más que fuera de madre, ya no era algo que debía ser aceptado o querido. Al principio traté de ignorarlo. Pensé que eran solo pequeñas incomodidades que se resolverían con el tiempo, que con la familiaridad de la convivencia todo mejoraría, que Laura y yo encontraríamos una forma de llevarnos bien. Sin embargo, cuanto más pasaba el tiempo, más evidente se hacía que las cosas no estaban mejorando. Cada día, cada evento familiar, parecía ser un recordatorio de que mi presencia ya no era tan deseada como antes. En las reuniones familiares, cuando estábamos todos juntos, sentía que me apartaban sin decirlo abiertamente, sin tener que darme una razón. Me ubicaban en la esquina de la mesa, en una silla que ya no era la misma, como si no fuera parte del círculo, como si mi lugar ya no existiera allí. En las celebraciones, en las cenas, en los momentos de ocio, la atmósfera se volvía tensa, aunque no había conflictos directos. Simplemente había una incomodidad palpable en el aire, una incomodidad que parecía provenir de Laura y que Javier, mi hijo, de alguna manera comenzaba a compartir. Lo peor de todo fue cuando Javier, mi hijo, comenzó a repetírselos, como si estuviera adoptando sus palabras, como si se estuviera alineando con ella, en lugar de ser el hijo que siempre había sido. «Eres demasiado intensa, mamá», me decía. Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada, como si fueran lanzadas contra mi pecho con toda la fuerza de su desprecio. Demasiado intensa. Fue un golpe directo a mi identidad, a la forma en que siempre me había entendido como madre, como mujer, como ser humano. Siempre me había considerado una persona pasional, llena de vida, de energía, que vivía intensamente, que amaba con todo su ser, que se entregaba sin reservas a los demás. Pero ahora ese amor, esa entrega, esa intensidad que siempre había creído que eran virtudes, ahora eran vistas como un defecto, como algo que debía ser reducido, moderado, como si fuera una carga para los demás. Y lo peor fue que no solo era Laura quien lo pensaba, sino que mi propio hijo, el mismo niño al que había criado, el mismo niño por el que había dado tanto, comenzaba a repetírselo, como si esas palabras fueran suyas, como si su propia identidad estuviera siendo moldeada por ella. Aunque me dolía profundamente, no decía nada. Me guardaba todo para mí. Acepté que mis sacrificios, mi amor, mi dedicación, no valían tanto como pensaba. Acepté con el tiempo que lo que había hecho por ellos, lo que había dado durante años, ya no era suficiente. No era suficiente para que me aceptaran, no era suficiente para que me dieran un lugar en su vida.
Me vi a mí misma desmoronándose lentamente, como si todo lo que había construido con tanto esfuerzo se desvaneciera en el aire. Pero no podía decir nada, no podía cuestionar sus palabras porque era mi hijo, y por más que me doliera, sabía que tenía que respetar sus decisiones. Al final, lo que me quedó fue un silencio profundo, un vacío emocional que se expandió dentro de mí. El amor que había dado, el sacrificio que había hecho, no parecía tener ningún valor. Ya no encajaba. Ya no era la madre que quería tener. Ya no era la mujer que mi hijo necesitaba. Ya no tenía cabida en su vida. Y aunque me costaba aceptarlo, sabía que ese era el final de una etapa en la que siempre creí que mi lugar era irreemplazable. Ahora, mirando atrás, entendí lo que había estado pasando todo este tiempo. Algo que, aunque siempre había intuido en algún rincón de mi ser, me había negado a reconocer por completo. Había estado tan inmersa en el amor, en los sacrificios, en mi necesidad de ser útil y de ser querida, que me resultaba casi imposible ver la verdad. La verdad era que no era parte de su familia, no era parte de su vida, no de la manera en que había imaginado, no de la forma en que había querido. Había pasado años pensando que mi lugar en sus vidas era irreemplazable, que mi amor, mi presencia, mi apoyo incondicional, todo lo que daba, era suficiente para mantenerme en su corazón, para garantizar que siempre tendría un espacio en su mundo. Pero la realidad, aunque se me mostraba en pequeños destellos a lo largo de los años, no me había permitido verla en su totalidad hasta ese momento. Yo no era su madre, ni su suegra, ni su abuela. Yo era una fuente de recursos, una presencia que estaba ahí para dar siempre, pero nunca para recibir. La verdadera función que desempeñaba en sus vidas no era la de una madre que guía, que cuida, que ama, sino la de una mujer que se convertía en un medio, una herramienta para llenar sus vacíos, para cubrir sus necesidades. Y aunque no lo había querido ver en su totalidad, lo supe en ese instante. No me veían como parte de su familia, sino como una utilidad, como algo que estaba ahí para suplir lo que les faltaba, para ser el comodín cuando las cosas se ponían difíciles. No me veían como madre, como alguien que les había dado todo, que había sacrificado tanto, que había estado allí desde el principio, siempre dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que ellos tuvieran lo mejor. No veían a la mujer que, sin pensarlo, había dejado de lado sus propios deseos, sus propios sueños, para asegurarme de que ellos pudieran tener todo lo que necesitaban para crecer y ser felices. Todo eso, toda mi dedicación, toda mi vida dedicada a su bienestar, a su felicidad, ya no era suficiente, ya no era valorado. A los ojos de Javier, a los ojos de Laura, ya no era su madre, ni la mujer que había sido su apoyo durante tanto tiempo. Me veían como una caja registradora emocional, una mujer cuya función era dar sin cesar, pero que no debía esperar nada a cambio. Mi existencia, mi amor, mi sacrificio, ya no tenían otro propósito más que el de cubrir sus huecos, de llenar los vacíos que ellos no querían o no podían llenar por sí mismos. Mi rol en sus vidas había dejado de ser el de una madre amorosa, el de una suegra que quería ser parte de su mundo, el de una abuela que soñaba con compartir momentos preciosos con sus nietos. Number. Mi lugar allí ya no existía como algo valioso, como algo que mereciera respeto. Mi lugar allí era el de una fuente de recursos que siempre estaría disponible, que nunca dejaría de dar, que nunca dejaría de estar a su servicio. Y aunque lo sabía, aunque las señales eran claras, nunca quise aceptarlo. Nunca quise ver la verdad completa, porque en el fondo temía que si aceptaba lo que estaba pasando, si aceptaba que mi lugar en su vida era solo el de una utilidad, perdería el poco sentido que me quedaba, perdería mi razón de ser. Aún creía en la idea de la familia, en la idea de que el amor debía ser incondicional, en que el sacrificio debía ser recompensado con la reciprocidad, con el cariño, con el reconocimiento. Aún pensaba que si seguía amando,
Si seguía dando, si seguía sacrificándome, las cosas cambiarían, que eventualmente verían cuánto los había amado y cuánto había hecho por ellos. Pensaba que, con el tiempo, entenderían que lo único que había querido era verlos felices, que mi amor no pedía más que su bienestar. Creía que algún día se darían cuenta de que mi sacrificio no era un acto de obligación, sino de amor profundo, y que al final me devolverían ese amor, me devolverían ese espacio que había perdido poco a poco. Pero en lo más profundo de mi ser, una parte de mí sabía que eso no sucedería, que todo lo que había dado no se reflejaría de la manera en que esperaba. Y, sin embargo, seguía aferrándome a la esperanza, a la idea de que las cosas cambiarían, de que finalmente reconocerían lo que había hecho por ellos, de que alguna vez, al menos por un momento, me verían por lo que realmente era, una madre, una mujer que les había dado todo lo que tenía. Pero no fue así. A medida que pasaba el tiempo, cada vez se hacía más claro que mi presencia no era un regalo para ellos, sino una necesidad, una conveniencia, algo de lo que podían valerse cuando lo necesitaban, pero que no estaban dispuestos a valorar. Mis sacrificios no valían tanto como pensaba. Mis esfuerzos, mis días interminables de trabajo, mis noches sin descanso, mis lágrimas calladas, mis renuncias personales, no eran suficientes para mantenerme en su vida. No eran suficientes para mantenerme como una madre, o una suegra, o una abuela digna de ser amada y respetada. Y aunque lo sabía, me costaba aceptarlo, me costaba dejar ir esa imagen de familia perfecta, de amor incondicional que siempre había querido creer que existía. Porque al final, el amor no se mide solo en lo que das, sino también en lo que recibes, en el reconocimiento, en la reciprocidad. Y lo que yo había recibido no era amor. Lo que había recibido era un vacío, una necesidad que nunca podría llenar completamente. Esa tarde, cuando recibí ese mensaje, no lloré. Number. Ya no quedaban lágrimas en mí para esta situación. Mis ojos, que tantas veces se habían llenado de agua por el dolor, la frustración, la impotencia, estaban vacíos. Vacíos no porque no sintiera, sino porque ya no podía más. Ya no tenía fuerzas para derramar una sola gota más. Había llorado tantas veces en silencio, en la oscuridad de mi habitación, cuando nadie me veía, cuando el peso de la desilusión era tan grande que no podía cargar con él ni un minuto más. Había llorado por las veces que mi esfuerzo no fue suficiente, por los momentos en que mi amor no fue suficiente, por los silencios que me hacían sentir invisible, por los rechazos disfrazados de excusas que me rompían el corazón poco a poco. Había llorado mientras me decía a mí misma que todo estaba bien, que todo cambiaría, que era solo una fase, que con el tiempo las cosas mejorarían. Pero ya no había lágrimas. En su lugar, lo único que sentí fue una calma inquietante, una especie de serenidad gélida que me recorrió todo el cuerpo, como si de repente mi cuerpo hubiera aceptado lo que mi mente ya había comenzado a entender. La rabia, el dolor, la tristeza ya no parecían tener cabida. En su lugar había algo mucho más aterrador, una claridad extraña que me atravesaba, una revelación que me llegaba como un torrente, como si toda la verdad que había estado tan oculta, tan disimulada bajo capas de amor y sacrificio, emergiera de golpe. Era como si todo lo que había sido un caos en mi vida se hubiera ordenado, pero en una forma que no podía cambiar, que ya no podía revertir. Durante años había estado luchando, tratando de encontrar un equilibrio entre ser madre y ser persona, entre ser la mujer que se entregaba por completo a su hijo y la mujer que tenía derecho a ser vista, a ser valorada, a ser reconocida como alguien más allá de un rol, más allá de un sacrificio constante. Había vivido en la constante tensión de poner las necesidades de mi hijo y su familia por encima de las mías, de silenciar mis propios deseos y aspiraciones para asegurarme de que su vida fuera lo más cómoda posible. Me había visto a mí misma como un puente, un soporte para ellos,
alguien que podía sostenerlo todo, alguien que no tenía el derecho de caerse, de flaquear, de pedir algo a cambio. Durante tanto tiempo, la idea de ser madre había nublado mi capacidad para ser yo misma. Creía que si seguía adelante con mi rol, si seguía dando sin esperar nada, las cosas eventualmente se resolverían, que mi sacrificio sería recompensado con amor, con gratitud, con un lugar en sus vidas que nunca se desvanecería. Pero ahora entendí que la respuesta estaba en soltar. Soltar lo que no me servía, soltar lo que me había sido arrebatado sin que yo siquiera me diera cuenta. No podía seguir aferrándome a una imagen idealizada de lo que pensaba que debía ser mi lugar en la familia. No podía seguir aferrándome a la esperanza de que algún día se darían cuenta de todo lo que había hecho por ellos, de que mi sacrificio no había sido en vano. El amor no siempre era la respuesta, y esa era la lección más dolorosa que me tocaba aprender. Soltar no significaba rendirme. No, soltar significaba liberar mi corazón de la carga de la expectativa, de la ilusión de que todo lo que había dado debía ser recompensado de alguna forma. Soltar era la forma de reconocer que, aunque había sido madre, había sido mujer, y también había sido persona con necesidades, con deseos, con sentimientos que no siempre se podían ignorar. Era reconocer que mi sacrificio no podía ser mi única razón para existir. Soltar era dejar ir esa idea de ser la eterna sacrificada, de vivir en función de los demás, de dejarme arrastrar por la corriente de expectativas que nunca había pedido, pero que había aceptado por amor. Soltar era empezar a cuidarme a mí misma, a ser honesta conmigo misma, a reconocer que había perdido partes de mí misma en el proceso y que era hora de recuperarlas, de darme espacio para existir por mí misma, sin tener que justificarme, sin tener que seguir un guión que ya no me servía. No era el dolor lo que me atormentaba ahora. Ya no. El dolor de la traición, de la exclusión, de la indiferencia que había sentido durante tanto tiempo, ya no era lo que más me afectaba. Esa sensación de vacío había comenzado a calarse en mis huesos, pero lo que ahora realmente me atormentaba era la certeza de que había sido tonta, de que había permitido que me usaran. Había dejado que mi amor se convirtiera en una herramienta para su comodidad, para su bienestar, para llenar los vacíos que no querían o no sabían llenar por sí mismos. Había sido tonta al pensar que todo ese amor que daba de forma incondicional sería suficiente, que mi presencia, mi sacrificio, mi entrega sin medida, les haría darme el lugar que tanto deseaba. Durante tanto tiempo, había justificado cada uno de esos comentarios, cada mirada evasiva, cada gesto frío, pensando que, quizás, era solo una fase, que estaban pasando por algo y que, si yo seguía ahí, todo cambiaría. Pensé que si seguía amando, si seguía dando, si seguía siendo la madre perfecta, todo eventualmente se resolvería y todo volvería a ser como antes, cuando mi lugar era seguro, cuando me veían y me valoraban. Pero ahora entendía que no era así, que el amor no lo justifica todo. El amor no debería sentirse como una obligación, no debería ser algo que se da con la esperanza de recibir algo a cambio. No debería ser algo que se da esperando que el otro lo vea, lo reconozca, lo aprecie. El amor no debería doler de esta manera. No debería dejarte vacía, agotada, como una sombra de ti misma. El amor debería ser algo que te nutra, que te levante, no algo que te desgaste, que te vacíe, que te haga sentir invisible. Y fue entonces, en esa quietud extraña, en ese espacio de claridad inquietante, cuando entendí lo más doloroso de todo. El amor no se basa solo en lo que das, sino también en lo que te das a ti misma. Ya no podía seguir sacrificándome de esa manera, creyendo que todo lo que daba debía ser suficiente para mantenerme en su vida. No, debía aprender a darme espacio, a darme a mí misma lo que necesitaba para sanar, para volver a ser quien realmente era, porque al final
Lo que había dado ya no era amor. Había sido un sacrificio ciego, una entrega sin medida, pero no había sido amor. Y ahora entendía que el verdadero amor, el amor que se da sin perderse, comienza por uno mismo. Esa noche, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores cálidos que se desvanecían lentamente hacia la oscuridad, me senté en la mesa de la cocina. Era la misma mesa donde tantas veces conté el dinero para ayudarles, donde siempre estaba dispuesta a dar, a solucionar, a ser la base de apoyo cuando no tenían lo suficiente, cuando sus vidas parecían desmoronarse o cuando simplemente necesitaban un respaldo. Aquella mesa había sido testigo de tantos momentos, de tantas decisiones que tomé en silencio, de tantas veces que dejé mis propios deseos de lado para asegurarme de que ellos tuvieran lo que necesitaban. Durante años, mi vida había girado en torno a esa mesa, alrededor de las conversaciones que nacían allí, de las comidas que preparaba con tanto amor para verlos satisfechos, de los pequeños sacrificios que hacía sin pensarlo, porque siempre pensaba que eso era lo correcto, que eso era lo que una madre debía hacer. Había estado ahí, siempre sin fallarles, sin cuestionar si mi esfuerzo sería reconocido o retribuido. Yo estaba dispuesta a darlo todo, porque pensaba que el amor se demostraba en esos momentos, en esas pequeñas acciones cotidianas. Pero esta vez no. Esta vez me senté allí, en esa misma mesa que había sido mi campo de batalla durante tantos años, pero con una sensación completamente distinta. Esta vez no había cansancio, no había esa misma entrega desbordada, esa disposición incondicional que había tenido antes. Esta vez estaba acompañada de una calma extraña, una calma que solo la soledad puede brindarte cuando por fin te enfrentas a la verdad, a la claridad que surge cuando te permites estar sola con tus pensamientos, cuando ya no hay distracciones, cuando ya no hay excusas. Era una calma inquietante, porque sabía que algo había cambiado dentro de mí. Comencé a pensar en lo que realmente me quedaba, en lo que quedaba de mí después de tantos años de sacrificio, de amor dado sin reservas, de lucha constante para ser la madre, la suegra, la abuela perfecta, la mujer que estaba siempre ahí, incluso cuando no era apreciada, incluso cuando me sentía invisible, incluso cuando la respuesta era solo más sacrificio. ¿Qué me quedaba después de todo eso? Había sido todo por ellos, todo por su bienestar, todo por su futuro. Había invertido mis años, mis fuerzas, mis sueños, mis deseos, todo lo que tenía para que ellos pudieran tener lo mejor, para que tuvieran la oportunidad de crecer y ser felices. Pero ahora, al mirarme a mí misma, al verme sentada allí, en esa mesa que representaba tanto de mi historia, me di cuenta de que ya no quedaba nada. Ya no había más sacrificios que hacer. Ya no había más amor que ofrecer sin recibir nada a cambio. Lo único que me quedaba era mi dignidad. Lo único que me quedaba era mi nombre, ese nombre que había llevado con tanto orgullo durante años, el nombre que había trabajado para construir, para mantener limpio, para darle valor a través de cada acción, de cada esfuerzo, de cada paso que había dado. Ese nombre que ahora no parecía tener el mismo significado, que ya no representaba la misma mujer que era antes de todo esto, antes de las traiciones, antes de las desilusiones, antes de que me arrebataran tanto de mí misma. Y luego, allí, en esa quietud que solo la soledad te da, me di cuenta de algo aún más importante. Me quedaba mi casa. Mi casa, esa que tanto me había costado pagar, la que había sido mi refugio, mi lugar seguro, el único pedazo de tierra que había construido para mí. Había trabajado incansablemente para hacerla mía, para que fuera el hogar en el que mi familia pudiera sentirse protegida, en el que Javier pudiera crecer y Laura pudiera encontrar su lugar. La casa, que tanto significaba para mí, ahora era el único refugio que me quedaba. Era lo único que era completamente mío, que nadie me había arrebatado, que nadie podría quitarme sin que yo lo permitiera. Pero, por alguna razón,
Ellos, mi hijo, mi nuera, lo veían como suyo. Lo trataban como si hubiera sido siempre suya, como si mi esfuerzo, mi sacrificio, mi lucha por mantenerla y pagarla no tuviera ningún valor. Ya no me veían a mí como la propietaria, como la mujer que había trabajado incansablemente para ponerla en pie, para que tuviera los acabados, la decoración, el cariño que le puse. Ya no me veían como la dueña de ese espacio que había creado con tanto esfuerzo. Me veía reflejada en esas paredes, en cada rincón de mi hogar, pero ellos ya no me consideraban parte de él. Para ellos, la casa ya no era mía. Era solo un recordatorio de lo que habían tomado de mí, de lo que me habían arrebatado sin que me diera cuenta, de lo que consideraban suyo sin siquiera haberlo ganado. Y en ese momento comprendí algo que, aunque ya había sentido antes, nunca había tenido el coraje de aceptar completamente. Ya no quería ser parte de un plan que nunca fue mío. Había estado viviendo, había estado existiendo de acuerdo con las expectativas de los demás, con lo que ellos querían, con lo que ellos necesitaban. Mi vida había estado tan orientada a dar, a cumplir, a estar disponible para ellos, que me había olvidado de mí misma, me había perdido en sus planes, en sus deseos, en sus demandas. Había dejado que ellos decidieran mi papel, mi lugar, mi valor. Y ahora, al mirar todo lo que había hecho, al analizar todo lo que había sacrificado, entendí que había llegado el momento de soltar. Ya no quería seguir siendo parte de esa historia que no me pertenecía, de seguir jugando un papel que no me correspondía, de seguir siendo la fuente de recursos que solo existía para cubrir lo que ellos necesitaban. Ya no quería seguir viviendo en un lugar donde mi esfuerzo no tenía el valor que yo pensaba. Quería recuperar lo que era mío. Quería volver a ser dueña de mi vida, de mis decisiones, de mis límites. Ya no quería seguir siendo una pieza en el juego de alguien más. Ya no quería seguir siendo parte de un plan que no había sido hecho para mí. Ya era hora de reclamar lo que me correspondía. Ya era hora de soltar lo que me había estado desmoronando. Entonces, tomé una decisión. Fue una decisión silenciosa, pero que resonó con más fuerza de lo que había imaginado. No iría más. No iba a permitir que me tratara así, que me pusiera en segundo plano, como si fuera una figura que solo estuviera allí para cumplir con un papel que ya no me correspondía, como si mi existencia no tuviera más valor que el de un accesorio, un simple objeto decorativo en la vida de ellos. Había llegado al límite. Durante tanto tiempo, había dado, había cedido, había sacrificado, pero siempre en el nombre del amor, siempre pensando que si me entregaba por completo, ellos lo entenderían, lo apreciarían, lo corresponderían, pero ya no. Ya no iba a seguir siendo esa sombra en su vida, esa presencia que pasaba desapercibida, esa madre, esa suegra, esa abuela que se quedaba al margen, que se conformaba con los restos, que esperaba una invitación que nunca llegaría. Sabía que, por mucho que amara, por mucho que hubiera dado, nunca encontraría el reconocimiento que merecía. Así que, al fin, comprendí que era el momento de dejar de esperar. Tomé la decisión más difícil, pero más necesaria de todas: tomar control de mi vida y dejar ir lo que ya no me pertenecía. Llamé a mi abogado. Carlos era alguien en quien confiaba, un profesional que había estado a mi lado en varias ocasiones, alguien que conocía mis circunstancias y entendía lo que había estado pasando. Carlos, necesito que me asesores sobre la propiedad, le dije. Mi voz sonó firme, pero había una serenidad profunda en mi interior. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no iba a quedarme esperando que ellos entendieran, esperando a que Javier o Laura se dieran cuenta de lo que había hecho por ellos. Ya no iba a quedarme allí, siendo la madre, la suegra, la abuela que siempre se dejaba llevar por sus deseos, por sus expectativas, siempre dispuesta a poner sus necesidades antes que las mías. Ya no me quedaría ahí, esperando una invitación que nunca llegaría. La casa sería mía, de nuevo, completamente mía.
había sido el único esfuerzo que había hecho para mí misma, el único lugar que había construido con mis propias manos, con mi propio sacrificio. Y aunque ellos pensaran que les pertenecía, que de alguna manera ya la habían reclamado, yo sabía la verdad. La propiedad estaba bajo mi nombre, había sido mi lucha, mi inversión, mi trabajo. Ahora ya no me quedaría esperando una aprobación que no vendría. Lo haría de la manera más legal, más firme, sin que ellos pudieran decir ni una palabra. Iba a recuperar lo que era mío, lo que había ganado con tanto esfuerzo, sin la necesidad de justificarme ante nadie. La ley estaba de mi lado, y lo que necesitaba hacer era poner todo en su lugar, con la certeza de que al fin el poder lo tendría yo. A las pocas semanas la casa estaba vendida, los papeles estaban firmados, y todo se llevó a cabo con una precisión y claridad que me dio una paz inesperada. No era venganza lo que sentía, no era ese deseo de hacerles daño, de que pagaran por lo que me habían hecho. No, lo que sentía en ese momento era justicia. Justicia por mí misma, por todo lo que había sacrificado sin recibir lo que merecía. No quería escuchar más sus disculpas vacías, ni sus intentos de manipulación, sus palabras llenas de falsas promesas que nunca se cumplirían. Ellos pensaron que la familia siempre sería suya, que siempre tendría un lugar para mí, que yo estaría ahí para recoger los pedazos rotos de sus vidas, para hacer lo que fuera necesario por ellos. Pensaron que podía ser su fondo de emergencia, su solucionadora de problemas, la que siempre estaba dispuesta a dar, sin cuestionar, sin pedir nada a cambio. Pero no. Ya no. Ya no podía seguir permitiendo que me usaran de esa manera. Ya no quería estar en ese papel, esperando siempre a ser la última opción, la última persona en la que pensaban. Había llegado al punto de no querer estar más en ese ciclo destructivo de dar sin recibir, de amar sin ser amada a cambio. Ya no. La casa, que había sido un símbolo de todo lo que había dado, ya no era el refugio que pensaba que era. Ahora, la casa se había vendido, el ciclo se había cerrado, y aunque hubo momentos de tristeza al ver cómo se cerraba esa etapa, sabía que era lo mejor. Era lo justo para mí. Ya no quería seguir esperando una invitación que nunca llegaría. Ya no quería seguir siendo la mujer que se quedaba en las sombras, la que era utilizada solo cuando les convenía. Ya no quería estar atada a una historia que no era la mía, a un papel que nunca fue el que realmente elegí, sino el que me fue impuesto. La venta de la casa, el hecho de haber tomado ese paso sin titubear, fue como un peso que se levantaba de mis hombros. Ya no tenía que mirar hacia atrás. Ya no tenía que preguntarme si había tomado la decisión correcta. Sabía que al final, la decisión de reclamar mi vida, de recuperar lo que era mío, era lo único que me quedaba. Era mi derecho. Y aunque ellos pensaron que la familia siempre sería suya, aunque creyeran que me tenían ahí, atada por mi amor y mis sacrificios, ya no podían manipularme más. Ya no podían seguir usándome como su refugio, como su caja registradora emocional. Yo era más que eso. Y al vender la casa, al hacer todo de la manera más legal y firme posible, me aseguré de que, por fin, mi vida sería mía nuevamente. Me fui de la ciudad. No fue una decisión impulsiva, ni un acto de rebeldía ciega. Fue el resultado de años de ignorar mis propias necesidades, de vivir para los demás, de tratar de encajar en un lugar que ya no me pertenecía. Tomé mis cosas, las que realmente importaban, lo esencial. No me importaba cargar con objetos que alguna vez habían tenido significado, que representaban lo que alguna vez fui, lo que alguna vez soñé ser. Dejé atrás el exceso, las pertenencias que me anclaban a una vida que ya no quería continuar. Lo hice de forma serena, sin mirar atrás, sabiendo que lo único que realmente necesitaba era mi libertad, mi paz. Me mudé a un lugar pequeño cerca del mar, donde no importaban las falsas promesas, donde no había espacio para los que solo querían aprovecharse de lo que yo tenía para dar.
El mar, con su vastedad y su constante movimiento, se convirtió en mi refugio. La inmensidad del océano me recordaba que, a veces, la única forma de encontrar la paz es alejarse de lo que ya no sirve, de lo que te consume sin que te des cuenta. Allí, en ese pequeño lugar frente al mar, el tiempo parecía transcurrir de una manera diferente. Las olas me hablaban en su lenguaje secreto, me susurraban que ya era hora de soltar, de dejar ir lo que había sido, de reconstruir mi vida desde cero, pero esta vez, desde mis propios términos. Ya no había demandas, ya no había expectativas ajenas. Solo estaba yo, con el sonido del mar y el viento, con el espacio suficiente para respirar. Y cuando volví, ya nada era igual. Ni ellos ni yo. Volví con la sensación de que todo lo que había creído conocer, todo lo que había dado por sentado, se había desmoronado. La ciudad ya no me pertenecía, no solo por la distancia física, sino porque el cambio en mí había sido tan profundo que al regresar me encontré mirando el lugar con ojos completamente diferentes. Ellos, mis propios hijos, mi familia, ya no eran los mismos. Sus rostros habían cambiado, pero no solo físicamente, era algo más profundo. Las miradas que alguna vez me habían mostrado amor y gratitud, ahora se sentían vacías, como si hubieran sido reemplazadas por algo más. Ya no me veían de la misma manera, y eso, aunque me doliera, era algo que debía aceptar. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que yo tampoco era la misma. Ya no era la mujer que había estado dispuesta a sacrificarlo todo por ellos, la madre que siempre ponía a los demás antes que a sí misma. Ya no era la suegra que esperaba una invitación que nunca llegaba, la que se quedaba al margen esperando ser tomada en cuenta. Había dejado de ser esa persona, esa mujer que siempre esperaba una recompensa por su amor, una muestra de agradecimiento. Ahora, al mirarlos, sentía una distancia irreparable. Lo que alguna vez fue cercanía y amor, ahora se había convertido en un espacio vacío que no podía llenar. Había algo en mi interior que me decía que ya no había vuelta atrás. Lo que había quedado atrás, lo que había perdido en ese proceso de entrega, ya no se podía recuperar. Javier intentó llamarme. Cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono, sentí una extraña mezcla de nostalgia y serenidad. Había pasado tanto tiempo esperando un gesto de su parte, un simple reconocimiento, un «mamá, te necesito». Pero ahora, cuando me llamaba, no lo sentía como una llamada de auxilio, sino como un último intento por devolverme a ese papel que ya no quería seguir desempeñando. Envió un mensaje diciendo que quería reconectar, que siempre fui parte de la familia. Las palabras eran bonitas, pero ya no caí en su juego. No era la primera vez que me ofrecían una paz falsa, una tranquilidad que se desvanecía tan rápido como llegaba. Ya no necesitaba sus palabras, ni sus justificaciones vacías, ni sus promesas que nunca se cumplían. Ya no estaba dispuesta a seguir siendo el pañuelo de lágrimas de los demás, el refugio que solo se buscaba cuando se necesitaba algo. Me había liberado finalmente. Mi corazón ya no estaba atado a esa idea de familia que me había sido impuesta, esa idea de sacrificio incondicional, de estar siempre disponible, siempre dando, siempre esperando en la periferia. No más. No me quedaría esperando más. No viviría mi vida como una espectadora de la suya. Ya no era la madre que estaba dispuesta a sacrificarse por los demás, a perderse a sí misma en el proceso. Ya no era la mujer que siempre aceptaba que su amor fuera un perdón constante por las ausencias, los desprecios, las injusticias. Ya no era la suegra que pensaba que el amor de una madre bastaría para ganarse un lugar en sus vidas. Ya no era esa mujer. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz con esa decisión. Sabía que lo mejor que podía hacer por mí misma era alejarme de todo lo que no me servía, de todo lo que me había herido, de todo lo que me había mantenido atada al pasado. La casa ya no era suya. La casa que había sido testigo de tantas lágrimas,
de tantos sacrificios, de tantas promesas no cumplidas, ya no les pertenecía. Ya no era el símbolo de todo lo que había dado, de todo lo que había creído que era una inversión en su felicidad. La casa, que tantas veces había sido el centro de nuestra vida familiar, ya no era un espacio que pudiera reclamarse como suyo. Y ahora, la familia, si es que alguna vez la hubo, ya no existía. Las palabras familia ya no tenían el mismo peso para mí. No eran la promesa de amor incondicional que siempre había querido creer. Me di cuenta de que la familia, tal como la había concebido durante años, ya no existía. El concepto de familia que había alimentado con tanto sacrificio y esperanza ya no era el mismo. Yo era libre. Finalmente, me sentí libre. Libre del peso de las expectativas, libre de los sacrificios que no se valoraban, libre de las falsas promesas que me habían mantenido atada. Por primera vez, respiré profundamente, sin miedo, sin culpa, sin arrepentimientos. La libertad se sentía extraña, pero al mismo tiempo tan justa, tan merecida. Había dejado atrás todo lo que me mantenía atrapada, todo lo que había sido un lastre en mi vida. Ahora, por fin, estaba dispuesta a vivir para mí misma, a construir mi futuro sin tener que cargar con el pasado. Y sabía que, aunque nada sería fácil, todo lo que viniera sería solo para mí, solo para quien realmente importaba, yo misma. Si esta historia te dejó pensando, espera a ver la siguiente. Haz clic ahora en el video que está apareciendo en pantalla. Ahí la traición y el giro final te van a dejar sin palabras.